El día de hoy nos acompaña el abogado, constitucionalista y doctor en Derecho Rachid Nader, quien además se desempeña como secretario jurídico del gobernador más popular de Colombia, Eduardo Verano de la Rosa, en el departamento del Atlántico. Doctor Rachid, bienvenido a la palestra y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Stephanie. Hay un tema que es reciente y ha sido fundamental, por no decir trascendental, para toda la costa caribe colombiana, y es la creación de la organización supradepartamental constituida en Región Administrativa y de Planificación, más conocida como la RAP Caribe. Usted fue uno de los protagonistas, ideólogos, quien también estuvo muy al pie de toda la ingeniería jurídica para estructurar esta organización, que fue aprobada por un proyecto de ley recientemente en el Congreso. Cuéntele a la audiencia cómo fue todo ese proceso para lograr el éxito de la región Caribe. Bueno, antes que nada un saludo muy especial para todos los televidentes y resaltarles que esta consolidación de la región administrativa y de planificación Caribe no es un proceso de ayer, sino que es un proceso desde hace muchos años que se ha venido gestando desde la Constitución de 1991. Al interior de la Asamblea Nacional Constituyente se dio un debate sobre cuáles eran las mejores entidades territoriales del nivel intermedio, si eran los departamentos, si eran las provincias o si eran las regiones. Y la mayoría de la constituyente optó por los departamentos, y es lo que tenemos hoy en día en nuestro país, que venían de la Constitución de 1886 de Núñez. Pero a las regiones les dejaron dos artículos de la Constitución, el 306 y 307, como unos pasos a partir de los cuales los departamentos y su unión podrían consolidar, en primer lugar, las regiones administrativas y de planificación que están en el artículo 306 de la Constitución Política, y luego esas regiones administrativas y de planificación, llamadas RAP, podrían constituirse en regiones como entidades territoriales. Ese proceso debía ser reglamentado por una ley orgánica de ordenamiento territorial, cosa que no se hizo sino hasta el año 2011, cuando salió la ley 1454 de ese año, promovida esencialmente por una manifestación política muy importante, sin precedentes en la región, como fue el famoso Voto Caribe. Ese Voto Caribe del año 2010 hizo que 2,5 millones de costeños le dijeran sí a la creación de la región. Y a partir de ello, el gobierno del presidente Santos, con su ministro de Interior de la época, el doctor Germán Vargas Lleras, presentaron un proyecto de ley que no colmó las expectativas porque solamente reglamentó la primera parte, la región administrativa de planificación, que es lo que se acaba de crear, pero quedó la tarea pendiente de cómo esas regiones administrativas de planificación se convertirían en regiones como entidades territoriales. Entonces el doctor Eduardo Verano, que en su momento fue constituyente en el año 1991, que luego fue gobernador en su primer periodo y promovió junto con los gobernadores de la época este Voto Caribe, hoy con su liderazgo en la región y la compañía de todos los gobernadores de los 8 departamentos de la costa Caribe, han dado este primer paso. La constitución de la RAP Caribe, que tendrá una estructura administrativa, tendrá una personalidad jurídica, tendrá un presupuesto propio, pero la idea es que sea el primer paso para la constitución de la región como entidad territorial, la piedra angular de una modificación total del ordenamiento territorial en Colombia, donde tengamos entidades territoriales mucho más robustas, con un mayor poder de decisión, con mayores recursos, que tengan la capacidad de autogestionar sus propios asuntos sin necesidad de andar trasladándose nuestros gobernantes a Bogotá, que es la novela que vemos todas las semanas en los aeropuertos, gobernadores y alcaldes yendo a Bogotá para conseguir recursos para desarrollar sus proyectos, porque lastimosamente las finanzas territoriales de nuestros departamentos y nuestros municipios son supremamente frágiles y requieren siempre la inyección del gobierno nacional, acentuando aún más el centralismo que hay en Colombia. Y por supuesto, todo eso con esta nueva reorganización del Estado que se quiere dar a través de un proceso de regionalización. La idea es que se constituya y tengamos regiones como organismos fuertes, entidades territoriales con autonomía política, no bajo ninguna medida el separatismo como el que se da en Cataluña, hoy en día en España, no, sino con autonomía, un modelo autonómico de Estado con entidades territoriales mucho más fortalecidas que hagan la realidad lo que se dijo en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, que fue la finalidad del constituyente, que era el hecho de que Colombia
era un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria con autonomía de sus entidades territoriales. Ese concepto de autonomía obviamente hay que institucionalizarlo y para eso se está consolidando un proceso regional, no solamente en la costa Caribe. Esto es un proceso que se ha dado en Bogotá y que se dio recientemente también con la región pacífica. Ya las entidades territoriales están despertando y se han dado cuenta de que requieren una autonomía financiera que les permita gestionar sus propios recursos y cumplir sus competencias de manera autónoma en los mandatos de la Constitución Política. Lo que usted ha dicho ha sido clave para que a los televidentes le quede claro que las entidades territoriales, los departamentos, dentro de sus derechos constitucionales para autodeterminarse, han decidido constituir la RAP, pero eso no quiere decir, o la autodeterminación no puede ser sinónimo de independencia ni mucho menos. Sin embargo, a mí me gustaría que hiciéramos claridad en algo porque a mí en lo personal me ha costado entender, y es que si bien la RAP es el primer paso para poder materializar o concretizar la descentralización política, ¿qué paso sigue después? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, de lo que se emana de la Constitución Política, el artículo 307, se establece que debe haber una conversión de la RAP en red, en región como entidad territorial, una región administrativa de planificación en región como entidad territorial. Ahí hay un vacío legal y es el vacío que se está tratando de suplir con una ley orgánica de regiones, un proyecto de ley orgánica de regiones que actualmente cursa en el Congreso, pero lo que queremos dentro de todo este asunto es que ese proyecto de ley salga avante, esté vigente y pueda darse la conversión de la RAP en red. Obviamente que no es un proceso fácil, es un proceso complicado. El gobernador Verano, el día de la constitución de la región administrativa de planificación, mostró cómo el Ministerio de Hacienda se opuso a un proyecto de ley elaborado conjuntamente por el Ministerio de Interior y la Federación de Departamentos que reglamentaba la materia, estableciendo figuras como un gobernador regional, una asamblea regional y una serie de competencias y recursos para esas regiones, pero que sin embargo la visión centralista del gobierno, no de este, sino de todos los gobiernos, ha llevado a que la regionalización en Colombia sea una tarea pendiente. Y actualmente lo que debe darse es una conjunción de fuerzas políticas para que los procesos de reformulación de la estructura de ordenamiento del Estado sean una realidad. Es que así como la corrupción actualmente es un debate social, la descentralización territorial también está siendo un debate dentro de los mandatarios o quienes tienen potestades administrativas. Sin embargo, usted dijo algo muy clave también, y es que existen todavía vacíos legales que dificultan la materialización de la descentralización. Y esos vacíos legales se suplen conforme a las formas que establece la Constitución. Es decir, se tiene que surtir un proceso legislativo. Debe darse un proceso legislativo y precisamente ahora que mencionas el tema de la corrupción, ha sido una de las cosas que ha alegado el gobierno para frenar el tema de la descentralización, cosa que no es del recibo de la teoría política, porque decir que por corrupción hay que recortar los recursos sería tanto como decir que hay que desaparecer los hospitales en Colombia porque hay corrupción, entonces no vamos a prestar el servicio. O decir que por corrupción la costa o los departamentos no tienen la capacidad de autodeterminarse también sería un poco injusto, pero de eso seguiremos hablando después de esta pausa. Regresamos a la palestra. Estamos conversando con el doctor Rachid Nader, quien se desempeña como secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico. La región administrativa y de planificación RAP Caribe, ha sido el orgullo que nos representa a todos los costeños, todos los ciudadanos del Caribe colombiano. Sin embargo, su consolidación no ha sido fácil y la visión y la misión que ésta tiene aún no se da por terminada. Estamos a un peldaño de que la RAP se convierta en red, región como entidad territorial. Y para eso existe la necesidad de poder convocar a todos los partidos políticos, aquellos que en el 2018 se van a posicionar para que puedan sacar adelante un proyecto de ley en donde se pueda materializar esa promesa constitucional de la descentralización. La voluntad política juega un papel fundamental para que las regiones puedan seguir autodeterminándose, no solamente de manera política, sino también administrativa y fiscal. Doctor Rachid, si bien usted ha dado claridad sobre qué significa la red, me gustaría que también le contara a los televidentes, con este gran logro, con este primer paso, cuáles son
aquellas potestades que ya se adquirieron mediante la firma de esta región? Bueno, las regiones administrativas de planificación, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el reciente convenio de creación de la RAP, tiene una serie de potestades y facultades de carácter administrativo, sobre todo en el tema de gestión y formulación de proyectos. Tiene también una serie de competencias en naturaleza de ejecución, de carácter ejecutivo, en la medida en que haya voluntad de los departamentos para entregárselas. Pero no puede ser esta la finalidad de la creación de la región. La RAP, por supuesto, es un primer paso de consolidación de una entidad de carácter público que no es entidad territorial, pero la idea es que a partir de ahí se genere una institucionalidad piramidal que luego nos lleve a la conversión en una región como entidad territorial con gobernantes propios elegidos por la misma comunidad, con competencias debidamente delimitadas y competencias debidamente financiadas, y por eso hay que hacerla partícipe de los recursos de las rentas nacionales. Mire usted lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, con el plan de alimentación escolar, lo que está manifestando cada uno de los gobernadores, que la asignación de esa función a los departamentos y a los municipios, a las entidades territoriales, no ha podido desarrollarse en debida forma precisamente porque carecen de los recursos. Y hay un artículo de la Constitución que es muy diciente, el artículo 356, que dice que no se le puede dar, la asignación de competencias siempre tiene que estar acompañada de la asignación de recursos. Si usted le entrega a un departamento o a un municipio de quinta, sexta, cuarta, tercera categoría una función que no puede desarrollar, lo que está generando es una ineficiencia en la administración. Y eso lo que ha hecho en Colombia es que genera, por supuesto, una situación de incremento de las necesidades básicas y que obligan a un replanteamiento del Estado, no de este gobierno. Desde siempre el país ha tenido un modelo y una forma de Estado supremamente centralizada que ha generado un desequilibrio territorial. Mire usted, por ejemplo, cómo en otros países las zonas más desarrolladas son las zonas de las costas. Así es, porque son la entrada a los puertos. Pero aquí en Colombia el fenómeno es a la inversa. Nuestra región Caribe es una región pobre y la región Pacífica ni se diga. Y muy pobre. Y la región andina, que es la zona rodeada de montaña, es la zona que tiene mayor desarrollo. Eso explica cómo el centralismo como modelo político ha impactado en el desarrollo económico, generando desequilibrios territoriales. Y es lo que tenemos hoy en día. Tenemos regiones con altos niveles de desarrollo y regiones con poco nivel de desarrollo, y regiones que estratégicamente están localizadas en la mejor situación geográfica, que podrían darle un potencial a sus actividades en el sector primario, secundario y terciario de la economía, pero no lo pueden hacer porque están muy lejos del poder. 8 son los departamentos que constituyen la RAP, que la constituyen, que la conforman, a saber, Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba y San Andrés y Providencia, que eso a mí realmente me fascinó, cómo lograron poder incluir a San Andrés y Providencia, porque eso incluso para el Estado también es un triunfo. San Andrés está pendiente, porque hay una situación ahí muy particular. Cuando se presentó la documentación a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, San Andrés tenía una dificultad geográfica, porque el IGAC no nos certificaba el carácter colindante de San Andrés con los otros departamentos, pero ya lo hizo, y eso, por supuesto, nos daría pie para que San Andrés entre a formar parte de esta región administrativa de planificación, porque la región Caribe sin San Andrés no es región Caribe. Pero sí, y a mi juicio, de pronto un poco ignorante en ese tema, ¿qué mayor prueba de la colindancia que es que San Andrés está sentada en todo el mar Caribe colombiano? Y es precisamente lo que debe obligarnos ya a cambiar de lenguaje, no hablar ya del océano Atlántico, sino hablar del mar Caribe. Es una estructura sociológica con una características propias de sus habitantes, que es lo que nos ha llevado a esta institucionalización. Lo que se está haciendo con la creación de la RAP no es ni más ni menos que institucionalizar un fenómeno que es una verdad sabienda. La región Caribe tiene una distinción en su carácter cultural, en su carácter político, en su forma de mirar el mundo, que la distingue de otras regiones del país, que Colombia es un país de regiones. El hecho de ser colombiano no nos obliga a meter en una camisa de fuerza a todas las regiones del país como si obedeciéramos unas mismas dinámicas. Hay una diversidad cultural que es inocultable
para el poder político en Colombia. Totalmente de acuerdo. Ahora, hemos aquí conversado de que la asignación de competencias también requiere la asignación de recursos. O en otras palabras, así como somos sujetos de derechos, también de obligaciones. Y lo mismo aplica para las entidades territoriales. Cuando hablamos de recursos, ¿de cuánto aproximadamente estamos hablando? La Constitución Política de 1991 estableció una estructura de transferencia de recursos hacia las entidades territoriales que eran destinados o son destinados para salud, educación y saneamiento básico y otros propósitos. Ese sistema generó la instrumentalización y legalización de algo conocido como el situado fiscal, que era un sistema muy generoso, progresivo, donde cada año se iban a transferir más recursos a departamentos y municipios. Sin embargo, en el año 2001 se reforma el sistema de transferencia y se crea el famoso Sistema General de Participaciones, que dio lugar luego a una reglamentación con la Ley 715 que hizo mucho más restrictivo el traslado de esos recursos. Ese mismo fenómeno se replicó con las regalías y ambos fenómenos de transformación y modificación de la Constitución y de la legislación se hicieron bajo la égida de la corrupción, de que las entidades territoriales eran corruptas, de que los gobernadores eran corruptos, de que los alcaldes eran corruptos, y con ese argumento fue que se recortaron los recursos tanto del Sistema General de Participaciones como del sistema de regalías. Hemos visto con los últimos hechos cómo la corrupción es un fenómeno que está presente en todos los niveles del Estado, no solamente en las entidades territoriales, sino también en el propio nivel central que reforma la Constitución, que reforma las leyes, también tiene presente la corrupción como un flagelo de su gestión diaria. Y de hecho todos los proyectos se aprueban en Bogotá, todos, Siempre. o la gran mayoría y los más relevantes. Incluso es tan centralista el Estado que la misma Bogotá como distrito capital, como entidad territorial, es víctima del centralismo. Mire usted cómo, teniendo nosotros gobiernos con una visión ideológica distinta a la de los alcaldes que son elegidos en Bogotá, los presidentes de turno tomaban la decisión de nombrar un alto consejero para Bogotá. Era un alcalde paralelo al gobierno que existía en ese momento. O esa figura caricaturesca de alto consejero para las regiones, como si las regiones o las entidades territoriales fueran incompetentes, fueran ineptas. Es que el centralismo excesivo hace necesario que se nombren enlaces frente a las regiones, no teniendo en cuenta que la mejor salida siempre debe ser que haya una transferencia de recursos, y para socavar el fenómeno de la corrupción lo que debe hacerse es modificarse los medios de control, no restringirse los recursos, porque siempre va a haber necesidades que deben ser satisfechas con la prestación de servicios públicos. Entonces, en nivel de recursos, aproximadamente un estimado, si usted se trae a dar una cifra de lo que aspira a administrar la RAP. Hoy en día la RAP tendría unos recursos muy precarios con las realidades legislativas, porque la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial estableció que las regiones de administración y planificación no podrán tener recursos ni del presupuesto general, ni de regalías, ni del sistema general de participaciones. Es un obstáculo legal que debemos superar con la aprobación de la ley de regiones como ley orgánica. Es decir, la RAP tendría recursos precarios para atender necesidades urgentes de 8 departamentos que están asentados en el Caribe colombiano. ¿Cuáles han sido las problemáticas más urgentes que ustedes han identificado como grupo de departamentos? Más que resolver problemáticas urgentes, Stephanie, lo que busca la RAP es estructurar proyectos de grandes dimensiones, por ejemplo, trenes de cercanías, aeropuertos regionales, proyectos que generen la integración. Si tú te das cuenta, en un sector tan clave como el sector vial, nuestras carreteras todas obedecen a una orientación vertical, no hay carreteras transversales importantes. Entonces, para ir a la capital de un departamento, hay municipios que tienen que llegar a las capitales de otro y llegar acá. Usted ve, por ejemplo, cómo el sur de Bolívar, antes de llegar a Cartagena, llega primero a Barranquilla. ¿Por qué? Porque nuestra orientación vial está diseñada del centro del país hacia las costas. No hay dentro de las costas transversales que permitan lograr una verdadera integración regional. Y así podríamos citar muchos ejemplos en todos los sectores de la administración pública que te dan muestra de algo. Colombia es un país altamente centralizado que generó desequilibrios territoriales y una diferenciación en la población, donde hay un sector con un mayor grado de atención y un sector totalmente marginado en la pobreza y la miseria, como el caso de la región Caribe. Muchos son los retos, pero aún son mayores las oportunidades que tiene la RAP Caribe en Colombia. Y seguiremos conversando sobre estos después de esta pausa.
Continuamos en la palestra con el doctor Rachid Nader. La RAP ha sido un gran logro para la región Caribe colombiana, que sin embargo todavía, como lo hemos venido conversando, faltan unos pasitos para terminar de consolidarla y convertirla en una región como entidad territorial. Doctor Rachid, no queremos terminar este programa sin antes explicarle a la ciudadanía cómo va a ser el funcionamiento o la administración, la estructura interna de la región administrativa y de planificación Caribe. Bueno, ahora mismo hay un proyecto de estatuto donde habría un consejo directivo compuesto por los gobernadores de los departamentos que hacen parte de esta región administrativa de planificación. Ese consejo directivo tendría unas facultades similares a las que tienen las asambleas en los departamentos o a las que tienen los consejos en los municipios, sin ser la RAP una entidad territorial. Elegiría un director ejecutivo que sería el representante legal de esta región y obviamente sus funciones estarían esencialmente enmarcadas en la formulación, gestión de recursos, gestión de proyectos, que lo convertirían en eso, en una región de planificación que logre la integración de los esfuerzos departamentales en el territorio de la región Caribe y eso permita obviamente consolidar proyectos de gran escala, de amplio aliento, no solamente proyectos de carácter localista, convencionales, no, sino tener una visión mucho más ambiciosa de lo que debe ser la región como entidad territorial. ¿De cuántos miembros estamos hablando? Serían todos los departamentos que hacen parte... O sea, los gobernadores... De todos los departamentos que harían parte de la región administrativa de planificación, designarían ahora un director ejecutivo, que es lo que viene obviamente en la próxima región. Los gobernadores están aprovechando las regiones de OCAD como punto de encuentro para conjuntamente hacer las reuniones y tomar las decisiones que ahora nos llevan a la carpintería de la región en su estructura administrativa. ¿Y el nivel central quedó conforme con quedarse fuera de la participación? Es que el nivel central del Estado no debe estar nunca en la configuración de las entidades, mucho menos de este primer paso, porque en eso consiste la autonomía, en que no hay una injerencia del gobierno nacional en la toma de decisiones por parte de estas entidades asociativas. Doctor Rachid, ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que realmente la consolidación de esta ilusión que inició hace ya varios años atrás no va a traicionar su confianza? Que realmente la RAP va a seguir dando la pelea para terminar de consolidarse como región, como entidad territorial y va a poder administrar bien los recursos que se le asignen por el bienestar de los 8 departamentos. Bueno, esto es una pelea eterna que el gobernador Verano en su discurso de posición incluso la inmortalizó con una frase cuando dijo que si el centralismo no nos deja soñar, no los dejaremos dormir. Si el centralismo no los deja soñar... Nosotros como región no los dejaremos dormir. No, me encanta eso. Sin embargo, el pasado mes, cuando firmaron la RAP, lamentablemente se lo sabotearon. Se lo sabotearon los estudiantes de la Universidad del Atlántico. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Se los esperaban? ¿No se los esperaban? ¿Cuáles son los argumentos que alegaban este grupo significativo de estudiantes que se manifestaron y bloquearon la entrada y la posterior firma de la RAP en las instalaciones de la universidad? Bueno, esto tiene una explicación más que todo desde el punto de vista de la confianza que le ha brindado el gobernador a la universidad pública. El centro de eventos de la Universidad del Atlántico, el centro de convenciones, fue una idea de él como gobernador en su primer gobierno y él quiso con esto vender este escenario como una manera de darle una repotencialización a la imagen de la Universidad del Atlántico. Lastimosamente, la situación que sucedió el día del lanzamiento y de la firma de la RAP Caribe no fue muy afortunada para el proceso, pero que no lo debilita. Lo que hace es que genera un grado de estigmatización sobre la universidad, sobre lo que unos pocos hacen en representación, no de todos los estudiantes, pero que fue un hecho lamentable Pero fue un mensaje también de rechazo a la clase política que estaba ahí presente, porque de hecho a la firma no solamente acudieron los 8 gobernadores de los departamentos que la conforman, sino también asistieron innumerables alcaldes municipales de esos departamentos, como también figuras de talla nacional. Pero no era, digamos, una necesidad de hacerlo en ese momento. Si tenían algún tipo de situación al respecto, creo que la consolidación de la región como unidad, como una nueva realidad, no podía ser eclipsada por un suceso como esto. Y sin embargo, mire usted cómo lo que sucedió
no pasó de ser un hecho accesorio a un camino que se ha venido trazando ideológicamente, jurídicamente, políticamente, que esperemos que llegue a una consolidación de lo que queremos, la transformación del ordenamiento territorial en Colombia. Porque la RAP se terminó firmando en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico y fue aplaudida y fue incluso noticia de primera página de todos los periódicos a nivel nacional. Como en todos los procesos, siempre hay gajes del oficio que no hacen que los procesos se quiebren, sino que por el contrario, los fortalecen. ¿Y cree usted que esa conducta de los estudiantes se debió de pronto a intereses políticos ocultos? Yo creo que es una situación disciplinaria que deben manejar las autoridades de la universidad y verificar si lo que se dio entra dentro de lo que debe hacerse en manifestación de la autonomía de las universidades o si por el contrario representa una conducta que deba ser obviamente juzgada por los actores y las autoridades de la universidad. En todo caso fue reprochable lo que sucedió en la Universidad del Atlántico, por cuanto los argumentos no debieron canalizarse de esa manera, de una manera grosera, de una manera vulgar, de una manera incluso muy parecida, muy semejante al vandalismo. Tiraron bolsas de agua, gritaron, se subieron en sillas, lanzaron distintos objetos que realmente incluso pudo poner en peligro la integridad de los asistentes de la firma de la RAP. Pero bueno, doctor Rachid, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, La Palestra. Espero que todos ustedes se hayan nutrido, se hayan informado y también que esto haya servido para que se comprometan como ciudadanos a apoyar, a emitir todas las buenas energías para que la consolidación de este proyecto para conformar la RAP como entidad territorial autónoma pueda ser una realidad. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.